Hola, me digo Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Como veis, no somos en casa mía, somos en Nogara, que es la escuela de aragonés que hay aquí en Zaragoza, en Obico da Madalena. ¿Y por qué hemos venido aquí? Porque han principiado ya las inscripciones para esta escuela de aragonés. Estos días, en cara que no han principiado los cursos, ya os podéis apuntar. Para que nos explique una mica esto, somos aquí con Gerardo. Gerardo, ¿viene aquí? Hola, buen día. Hola, buenas tardes, Gerardo. Cuéntanos una miqueta. ¿Cómo vais todas las inscripciones de los cursos de aragonés? Bueno, pues tenéis la posibilidad de hacerlo primer, segundo y tercer grado por primer vegada, ¿no? Primero pues sería os luns, martes y miércoles de 7 a 10 de la tarde y os sábados os luns de 7 a 10 y os sábados de maitins de 10 a 1. ¿Y qué es esto del tercer grado? Porque por un regular siempre ha habido primero y segundo grado. Esto ya es nuevo, ¿no? Lo de tercer grado. Esto ya nuevo y una prueba, se va a hacer este año por primer vegada y eso pues, va a enderezar pues, a toda esa gente que ha rematado segundo grado y que tenga un nivel ya pues una mica alto de aragonés. ¿Y se pueden apuntar maestros o maestras que les traiga apoyo de a millorar o suyo nivel de aragonés y eso? Lo que sí, muy abierto a todo el mundo, o sea que cualquiera que quiera apuntarse bien, pues que lo falle. Pues nos alegramos mucho. ¿Y en qué puesto se pueden inscribir estas personas para hacer las clases aquí en Nogara? Pues lo pueden hacer aquí en la seu nuestra, en la Plaza Aso, aunque somos ahora, en la Flama también, en la carrera mayor, 53. O bien, pues eso, enviándonos un correo también a asociación@nogara-religada.org, o mismo por Facebook, por Twitter, eso, como más todo. Hay muchísimas posibilidades. Y antes cuéntanos una miqueta, ¿cuándo principian los cursos? ¿Cuál es suyo pre? Bueno, pues los cursos principian la primera semana de noviembre. En cara, pues en queda, ¿no? Pero eso, que hemos organizado también antes y que no lo dice todo para saber ahora porque por eso no organizamos una mitad. Lo de 8 es que no lo hemos comentado, ¿no? Lo de tercer grado, pues eso que será 8 de tardes también, de 7 a 10. No sabemos en cara si serán todas esas semanas, todos los chueus, y ahora también ve el seminario y ahora también treballo pues en línea, ¿no? Este año y el pleno, ¿no? A reducir de actividad en Nogara para aprender aragonés. Sí, este año pues en cara somos en nuestro 25 aniversario, pero bueno, actividad a boticiegas, igual como todos los años, pero este año en cara una mica más. Y también había la posibilidad de apuntarse online, ¿no? También hay posibilidad de online, en cara que recomendamos de hacerlo presencial. Y eso, oye, de verdad, que si no se aprende lo mismo, pero bueno, si no se tiene esa posibilidad. Sí, que aquí no le quede otra, pues bueno, pues siempre hay muy buena opción, ¿no? En cara a eso, pues que recomendamos de que a Chen pues eso se socialice y pueda hacerlo pues con la resta de compañeras, ¿no? Pues muy bien. Como ya sabéis, bueno, hemos principiado esta traza en Escuchetes, pero siempre sabéis que hacemos una receta o un consejo útil. Lo que íbamos a hacer esta vegada es una receta, y creo que sí, vegana, sin garra ingrediente de origen animal. ¿Qué es lo que íbamos a hacer esta vegada? Tiramisú vegano. ¿Lo tastarás o no, Gerardo? Sí, creo que sí. Pues muy bien. Íbamos a ver cómo se... Para esta receta de tiramisú vegano administramos tofu, esencia de vainilla, cacao, azúcar, leche de soya y galletas. Hacemos café y lo chitamos en un plato. Después pillamos 2 vasos chicorrons y untamos las galletas en este café. Una vegada que sigan una miqueta blandetas, metemos 2 galletas en cada base. Después chitamos en la batidora o tofu o extracto de vainilla o azúcar y a leche de soya. Lo hacemos batir. Yo en este caso en cuentas de batidora he feito servir a Thermomix porque he feito esta receta en la cocina da Flama porque teneba a mi batidora estricallada, pero con cualquier batidora normal que tengas en casa ye bien feito. Y lo hacemos batir un poque.
Tornamos a pillar os dos vasets chicorrons y chitamos una miqueta de este mezclallo en cada uno. Tornamos a untar as galletas en o café y dimpués femos en os vasets chicorrons una otra capa con estas galletas. Metemos una otra capa de este mezclallo que hemos feito con a batidora. Para rematar, chitamos de encima de este mezclallo o cacao en polvo y ya he feito, no más queda meterlo a la fresquera para servirlo bien fredo. Ya he visto que ya es muitísimo fácil hacer este tiramisú vegano, así es que os animo a todas a hacerlo. Y bueno, para despedirnos, como siempre, ya sabéis que en Escuchetes hacemos una mazada o frase feita. Y esta vegada Gerardo nos va a decir una frase feita. Beller, ¿qué frase nos dices? ¿Conoces a Marcelo? Pues felo. ¿Y qué quiere decir esta frase? Pues que cuando una persona te dice, fe tal cosa, y dices tú, bueno, pues encuentras de decirme que la faiga porque no la fas tú, ¿no? Muy bien. Pues bueno, ya sabéis, ¿conoces a Marcelo? Pues felo. Y con esto nos despedimos esta vegada y esperamos que os inscribáis a los cursos de Nogara. Que vaya bueno, que paséis buena semana. Au, beses.